Hola Noeliocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. ¿Os acordáis de que presenté alegaciones al proyecto de ampliación de la línea 11 Mar de Cristal Valdebebas Norte? Pues me han respondido a las alegaciones y en este vídeo vamos a analizarlas con detalle y voy a dar mi opinión al respecto sobre los dos puntos que alegué, que es la inclusión de una estación entre Mar de Cristal e IFEMA Cárcavas en el entorno del Parque Paco Caño Villarrosa y en la calle de Tomás Redondo, en el complejo empresarial que hay ubicado en dicha zona, y la conexión directa entre las líneas 8 y 11 en la estación de aeropuerto T4. Estad bien atentos a este vídeo porque os informaré con detalle y toda mi opinión al respecto. Bueno, pues aquí tengo delante el documento de las alegaciones en cuanto a la respuesta que me dieron de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de su Dirección General de Proyectos y Construcción. Asunto: respuesta a alegación con número de referencia tal del proyecto referente al estudio informativo del proyecto ampliación de la red de Metro de Madrid al barrio de Valdebebas. Antecedentes: en fecha 1 de agosto de 2024 tiene entrada en el registro de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras el escrito por el que Noelioku formula alegaciones al estudio informativo de ampliación de la red de Metro de Madrid al barrio de Valdebebas. Su escrito se ha incorporado al expediente del citado estudio informativo al haberse presentado dentro del plazo de información pública de 20 días hábiles contado desde el día siguiente al de publicación oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de julio de 2024. Primera, se solicita la incorporación de una estación adicional en la intersección de la M40 con la calle de Tomás Redondo, argumentando que esta infraestructura mejoraría la accesibilidad al barrio de Villarrosa, Parque Paco Caño y al Parque Empresarial de Cristalia, ofreciendo cobertura a residentes y trabajadores de la zona. Esto es lo que obviamente yo dije en el documento de las alegaciones y en el vídeo que yo hice el año pasado, que lo podéis ver en mi canal si queréis coger referencias de ello. Asimismo, se expone que la falta de esta estación en el proyecto generaría una brecha en la cobertura del transporte público, obligando a los usuarios a recorrer largas distancias hasta la estación más cercana, que es la de Mar de Cristal en este caso, y aumentando la dependencia del vehículo privado. Se destaca también que la inclusión de esta estación desde el inicio del proyecto evitaría futuras modificaciones costosas y cortes en el servicio. Justo lo que yo puse en el documento de las alegaciones. Segunda, se solicita que la estación de aeropuerto T4 de la línea 11 tenga una conexión subterránea directa con la línea 8, evitando que los viajeros deban salir al vestíbulo del aeropuerto y realizar un nuevo pago de suplemento para efectuar transbordo, que esto es justamente lo que yo puse en las alegaciones. Respuesta. Vamos con la primera alegación. Los estudios de demanda realizados en el marco del estudio informativo no han identificado en la actualidad un volumen de usuarios potenciales que justifique la ejecución de una estación en el emplazamiento solicitado dentro del presente proyecto. La apertura de una estación de metro en el ámbito analizado daría lugar a una demanda muy baja y con escasa expectativa de crecimiento a futuro, dadas las características urbanas del entorno y su grado de consolidación. En definitiva, la estación de Vía de los Poblados constituiría un sobrecoste significativo en el proyecto de ampliación de la red de metro al barrio de Valdebebas, con un escaso impacto en la solución de movilidad de su ámbito de influencia. Pues no estoy de acuerdo, simplemente por una sencilla razón que yo os voy a volver a enseñar
el documento donde yo alegué con fundamento. Simplemente es ir de entrada a lo que yo alegué de una forma más destacada. Y lo que yo dije, el barrio de Canillas cuenta con cerca de 40.000 habitantes, 39.708 a 1 de enero de 2022, según los datos de explotación del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid, pudiendo consultarse en el enlace que yo dejé en la página 2 de dicho PDF. El Parque de Villarrosa forma parte del barrio de Canillas, pudiendo ver en la siguiente imagen las distancias aproximadas que hay a pie desde el Parque Villarrosa Paco Caño hasta la estación cercana de Mar de Cristal, junto con el nuevo acceso que se ha proyectado para la línea 11. Como se puede observar, hay una distancia aproximada de 720 metros desde la calle de Aconcagua, cruce de la M40, en dicho parque mencionado, hasta el nuevo acceso proyectado de Mar de Cristal. Esto, como estáis viendo, es lo que yo expuse en las alegaciones, que hasta yo también alegué la posibilidad de que se construyesen nuevos accesos al lado del Parque Villarrosa Paco Caño para dar servicio a estos vecinos que residen en el barrio de Canillas, como se llama oficialmente. Y luego también, si me permitís que mire más detenidamente el documento, anexé también un radio aproximado de 240 metros, tal como estáis viendo aquí en el documento donde yo presenté las alegaciones y donde dije que el radio aproximado de unos 240 metros desde el cruce de la calle de Aconcagua, cerca de la M40, cubriría los alrededores del parque en la calle de las Pedroñeras, dado que desde la calle de Tomás Redondo hasta el parque es accesible mediante la pasarela que hay ubicada en la M40, dando servicio a la posible estación a todo el radio. También daría cobertura al complejo empresarial que hay a mano derecha de la M40, calle de la Ribera del Loira, si se incluye en el proyecto dicha estación, poniendo de referencia la sede operativa de Santa Lucía Seguros, quedando a una distancia aproximada de 340 metros a pie y en línea recta con esta captura que expongo. Y aquí también yo expuse esta captura de la distancia aproximada de 340 metros, tal como estáis viendo en la imagen. Y también puse la captura de los planos con el trazado en línea recta con esta reserva para esta posible estación en un futuro. Y en la parte séptima expuse esto. Resumiendo todo lo expuesto sobre el asunto, si se incluye en el proyecto la futura estación en la calle de Tomás Redondo, concretamente en el parque que hay al lado del Colegio Público Juan Zaragüeta, evitaría el tener que cortar con posterioridad el servicio una vez acabada la ampliación, con el fin de minimizar las molestias a los futuros viajeros que utilicen la extensión de la línea. Se tendría la posibilidad de poder ir directamente a la estación de Atocha mediante metro, sin realizar ningún tipo de transbordo, desde el complejo empresarial que hay en este entorno, beneficiando además a todos los residentes del barrio de Canillas, zona del Parque Villarrosa, Paco Caño, al Colegio Público de Juan Zaragüeta, la descongestión de la M40 al reducir el uso del vehículo privado y el tener que caminar a pie unos 15 minutos aproximadamente para ir a la estación más cercana, siendo la de Mar de Cristal en este caso. Otro punto importante que añado del complejo empresarial es el de los empleados, porque se verían favorecidos sobre la estación que alego, permitiéndoles en este caso una conexión directa y sin transbordos con la Terminal 4 del aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, si tuviesen que hacer viajes por motivos laborales. Y si me permitís que os enseñe una última cosa más, hasta también expuse imágenes en el documento de las alegaciones con los radios de distancia desde el futuro acceso proyectado de la línea 11 Mar de Cristal, con estos puntos, desde el futuro acceso proyectado hasta el parque de Villarrosa Paco Caño, hay un radio de 610 metros, color amarillo, y segundo, partiendo desde el futuro acceso proyectado hasta la calle de Tomás Redondo, complejo empresarial de Cristalia, hay un radio de 740 metros, color rojo, que esto es lo que yo expuse.
y también adjunté unas imágenes para una orientación más exacta de la zona: Parque Villarrosa Paco Caño, calle Aconcagua, próximo a la M40, cruce M40 lado Cristalia Tomás Redondo gasolinera, parque ubicado en la calle de Tomás Redondo, donde se recoge en el estudio informativo la ejecución de esta posible estación dentro del anejo número 8 en las páginas de la 3 hasta la 5. Que aquí, como estáis viendo, estas son las imágenes que capturé de la calle de Tomás Redondo desde la vista del puente de la vía de contorno de cercanías. Lo hice aquí todo. Bosque de los Abrazos Perdidos desde el puente de la vía de contorno de cercanías. Y aquí expuse también que justificaba la inclusión en el proyecto de dicha estación a la altura del parque de Villarrosa Paco Caño, de acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, debiendo de estudiar la posibilidad de, si fuese compatible a nivel técnico, el realizar un acceso que una la calle de Tomás Redondo con el parque, dando de esta forma cobertura a los vecinos del barrio de Villarrosa, denominado oficialmente por el Ayuntamiento de Madrid como Canillas, el Colegio Público de Juan Zaragüeta, ubicado en la calle de Tomás Redondo, y el Parque Empresarial de Cristalia. Además, si se incluye en el proyecto la realización de esta estación, evitaría en un futuro tener que cortar el trazado de la línea proyectada una vez que esté en servicio la ampliación. Y también adjunté las imágenes con las propuestas de acceso referentes a las alegaciones que presenté, que como veis aquí en la imagen, y que también lo podéis ver en mi canal de YouTube, con la propuesta que hice en Google Earth para hacerlo con los posibles accesos que pueda tener la estación futura, haciendo conexión con Cristalia Tomás Redondo. Pero también os quiero decir una cosa que he investigado después de estar leyendo el proyecto, porque quien se lee las cosas al final las acaba encontrando, que hay un dicho popular que dice que el quien busca encuentra. Prestad atención a lo que os voy a leer. Tramo de posible conexión de la línea 11 de metro con la línea 8 de metro. El ramal que conecte ambos túneles solo es posible que lo haga con la línea 8 de metro, en torno a un tramo de escasa longitud debido al trazado en planta y alzado de la línea 8, existencia de clotoides y curvas en planta y acuerdos verticales en alzado, además de la diferencia de cota entre ambos túneles. Esto sería para hacer un ramal de conexión para los vehículos auxiliares de metro y traslado de material móvil, con esta futura ampliación de la línea 11 desde Mar de Cristal hasta Valdebebas Norte, que incluye esta conexión técnica. Y ahora aquí, prestadme más atención, siendo el tramo de conexiones localizado antes de la zona de reserva en la línea 8 de metro para la futura estación de Aconcagua. O sea que mirad lo que he encontrado. A raíz del estudio informativo de la ampliación de la línea 11 Mar de Cristal Valdebebas Norte, me he encontrado con esto en el anejo número 8 del futuro trazado, que aquí se recoge en la línea 8 existente, es decir, en el túnel existente, que hay una reserva para la futura estación de Aconcagua. Os cuento más detalles en el siguiente clip. Conforme a lo que os he estado explicando en la primera alegación, yo muestro disconformidad total con lo que me han respondido, puesto que esa futura estación de la que han dejado reserva en la calle de Tomás Redondo con la futura ampliación de la línea 11 no me termina de convencer que vaya a haber una baja demanda en un futuro por los siguientes motivos. Se tiene que hacer la futura estación de cercanías de Campo de las Naciones, la vía de contorno, que esto ya sería un proyecto aparte, que no tiene nada que ver con la ampliación del metro. El barrio de Canillas tiene 40.000 habitantes, el complejo empresarial que hay ubicado en la zona, las oficinas de Santa Lucía Seguros que hay ubicadas en la calle de la Ribera del Loira,
Y yo no me explico por qué la Comunidad de Madrid en este caso no ha incluido en el proyecto esta futura estación, porque les vendría bien a los vecinos de la zona sin necesidad de tener que ir a Mar de Cristal para andar esos 720 metros de distancia que hay desde estas ubicaciones, que es una distancia aproximada, y luego también desde el complejo empresarial, que está a unos 15 minutos andando desde la estación cercana de Mar de Cristal. Con lo que os estoy explicando sobre mi disconformidad y lo que he visto en uno de los anejos del estudio informativo de la ampliación de la línea 11 a Valdebebas, que ya os he dicho. También me he encontrado en el documento que hay una reserva para una futura estación en la línea 8 a la altura de la calle de Aconcagua. Entonces, ya en este caso tendríamos dos reservas: una futura estación para la línea 11 en la calle de Tomás Redondo y una futura reserva para una futura estación en la línea 8 en la calle de Aconcagua. Entonces, estas dos estaciones futuras se harían más adelante, cuando haya más demanda, según fuentes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Yo me quedaría con alguna de las dos. Yo sería más partidario en hacer la futura estación de Aconcagua de la línea 8, puesto que daría más servicio a los vecinos que la futura reserva que hay para la línea 11 en la calle de Tomás Redondo, ya que la línea 8 les conectaría más rápidamente con el centro, en este caso el ir hasta nuevos ministerios, que se tardaría muchísimo menos que en ir por toda la línea 11 cuando se haga el tramo central de la línea 11. Y yo sería más partidario en hacer la futura estación de Aconcagua de la línea 8, si en el estudio informativo hablan de que hay una reserva para hacer esa futura estación en la calle de Aconcagua, que a mí me ha dado bastante coraje de que la Comunidad de Madrid no haya incluido en este proyecto de ampliación de la línea 11 hasta Valdebebas esta estación, la calle de Tomás Redondo con el parque de Villarrosa Paco Caño, ya que en el proyecto se va a dejar fuera a los vecinos residentes de esta zona y al complejo empresarial que hay ubicado en la zona. Seguimos con este vídeo porque ahora os voy a informar de la segunda alegación sobre la futura conexión con las líneas 8 y 11 en la estación de Aeropuerto T4, que aquí os adelanto que hay buenas noticias. Seguid bien atentos a lo que os voy a informar. Segunda alegación. Se está realizando una coordinación con AENA en aras de poder encontrar una viabilidad técnica para incluir esta posibilidad y su incorporación en el proyecto, contemplando una conexión que respetará, en su caso, las condiciones operativas y de seguridad exigibles en un entorno aeroportuario y en coordinación con los gestores de la infraestructura existente, lo que se comunica a los efectos oportunos. Pues ahora os voy a enseñar unos planos porque el proyecto nuevamente ha salido a información pública, que os contaré ahora más adelante en el vídeo sobre dicha información pública. Lo primero, vamos con lo de la futura estación de Aeropuerto T4, enseñándoos este plano con la futura estación de la línea 11. Si veis aquí, han incluido en el proyecto un cañón de conexión de aproximadamente unos 285 metros de distancia para hacer el transbordo, tal como estáis viendo aquí, el cañón de conexión
con las futuras conexiones de las líneas 8 y 11 en aeropuerto T4, que como veis aquí lo he señalado en rojo, aquí estaría al lado del cercanías hasta la conexión con la línea 8, tal como estáis viendo aquí en el plano, y en este caso aquí yo sí que estaría muy contento de ello, porque no tendría ningún sentido que esta estación, al estar proyectada, careciese de esta conexión de los transbordos entre líneas, ya que el hecho de hacer transbordo no implica pagar un suplemento del aeropuerto si el destino es a otra estación, y que ahora os voy a enseñar exactamente lo que yo alegué, porque en este caso el haber presentado las alegaciones, pues yo he ayudado a muchísimos ciudadanos que vayan a tener esta conexión en el futuro, para que veáis que las alegaciones funcionan. En parte sí, en parte no, con lo que os he explicado anteriormente de la primera alegación, y ahora pues os voy a enseñar el documento tal con lo que alegué. Estad bien atentos. Y por cierto, para que lo tengáis en cuenta, sobre el futuro cañón de conexión entre las líneas 8 y 11 en la estación de aeropuerto T4. Aquí se han señalado las distancias que hay con el cañón por partes, teniendo las siguientes partes: 51,47 metros desde la línea 8 hasta el cercanías. Y luego aquí se sumarían 10 metros haciendo aquí el giro hacia la derecha para luego continuar en línea recta, que aquí sumaría 141,25 metros, y luego llegando aquí ya al final 82,91 metros, que si no me fallan las matemáticas y haciéndolo con la calculadora daría una distancia de 285,63 metros, de lo que es desde la conexión de la línea 8 hasta el llegar al extremo de lo que es el futuro vestíbulo de la estación de aeropuerto T4 de la línea 11, que esto tendría una longitud de 26,73 metros desde la entrada de la futura estación de aeropuerto T4 de la línea 11 hasta hacer el giro de conexión con el cañón de las líneas 8 y 11. Que esto os lo he enseñado nuevamente pues para un repaso y que lo tengáis en cuenta. Pues aquí tengo el documento con lo que alegué sobre el proyecto. El proyecto definido para la futura estación de aeropuerto T4 de la línea 11 no se contempla una conexión directa para realizar los transbordos entre las líneas 8 y 11. Una falta que implicaría validar el título de transportes en los tornos de acceso. Para mayor detalle, expondré capturas de información de lo que se recoge en el anejo número 14, diseño de estaciones. Pues aquí estarían las imágenes con lo que yo expuse, haciendo referencia a lo que alegué, y ya os voy a leer lo último para no extender mucho el vídeo. Tras haber leído detenidamente los detalles y los planos que se recogen para la futura estación de aeropuerto T4, al no incluir el proyecto una conexión directa para realizar los transbordos en ambas líneas de metro, podría implicar que los viajeros que poseen un título sencillo, combinado de 10 viajes toda la red de metro o de 10 viajes para la capital, les suponga realizar el pago del suplemento del aeropuerto por el hecho de realizar un transbordo en ambas líneas, ya que la realización de un transbordo para llegar a otro destino no es un abandono de la red de metro, sino un tránsito en este caso. Y si os fijáis, antes de la presentación de las alegaciones, como estáis viendo, la estación de aeropuerto T4 pues no incluía el cañón de conexión
que esto, como os había dicho obviamente en el documento de las alegaciones que presenté, pues que si no se hubiese incluido el cañón de conexión, implicaría tener que pagar un suplemento del aeropuerto, porque el hacer un transbordo pues no es abandonar la red de metro, sino un tránsito, como os había dicho en el documento de las alegaciones. Y aquí sí que estoy muy satisfecho de que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, haya rectificado y haya incluido este cañón de conexión. Bueno, pues ahora os voy a enseñar lo que era el trazado original antes de las alegaciones del proyecto. La alternativa 4 sigue siendo la seleccionada por los técnicos de acuerdo a los criterios ambientales, funcionales, territoriales y económicos para hacer esa alternativa. Y ahora os voy a enseñar lo que es el trazado de la futura ampliación antes de que se hiciese lo de las alegaciones. Pues aquí en Mar de Cristal, que esto sería la calle de Arequipa, que aquí hay una errata del parque de Alfredo Kraus, porque esto sería la calle de Arequipa en este caso, que aquí estaría el fondo de saco con el pozo de ventilación donde se va a extraer lo que es la tuneladora hasta llegar a la estación de Mar de Cristal, que lo que veis en el fondo de saco será para la futura prolongación del tramo centro cuando se redacte el proyecto. Y aquí es pues donde empezaría el tramo norte de la línea 11, que esta sería la estación de Mar de Cristal. Y aquí, si continuamos en el trazado, pues como veis aquí iría bajo lo que es las calles de Arequipa y Ayacucho, que aquí debajo estaría el edificio del Comité Olímpico Español. Aquí nos encontraríamos el futuro ramal de conexión con las líneas 8 y 11, que como os he explicado que esto sería una conexión técnica para los vehículos auxiliares de metro y traslado de material móvil que se pueda hacer. Y aquí seguiría el trazado bajo lo que es el campo de fútbol del Club de Villarrosa. Aquí seguiría la alineación en línea recta hacia la calle de Tomás Redondo, en este caso, bajo el complejo empresarial de Cristalia, y siguiendo en línea recta hasta llegar a la futura estación de IFEMA Cárcavas, que estará en la calle de Francisco Umbral, que aquí es donde estará la futura estación. Seguiría la línea en recta hasta el ir a mano derecha, cruzando las vías del futuro AVE a Barajas, seguiría en curva hacia mano derecha para tener una recta, encontrándonos aquí una salida de emergencia. Y ya pues se cruzaría aquí con las líneas C1 y C10 de cercanías para llegar a la futura estación de Ciudad de la Justicia, donde está el intercambiador ya terminado. Seguiríamos en línea recta hasta ir en curva hacia el noreste, en línea recta, encontrándonos con la estación de Hospital Isabel Zendal. Y aquí tendríamos un salto de carnero con un ramal hacia unas cocheras que se van a hacer, y la línea aquí posteriormente seguiría en línea recta para luego girar hacia mano izquierda, llegando a la futura estación de Aeropuerto T4, donde tendría conexión con la línea 8, con los trenes de cercanías y con el futuro AVE previsto, que como ya os he dicho, se ha incluido el cañón de conexión de las líneas 8 y 11, que este es el estudio informativo antes de las alegaciones, y la línea, una vez que abandone la estación, seguiría en línea recta hasta girar a mano izquierda para ya adentrarse nuevamente en Valdebebas, en este caso en la parte norte, cruzando las carreteras que hay ubicadas para llegar a la avenida de Secundino Zuazo. En este caso, seguiría la línea bajo la avenida de Secundino Zuazo en línea recta, pero que aquí habría una pendiente grande para ya llegar a la futura estación de Valdebebas Norte,
que ahora os enseñaré en el proyecto modificado tras las alegaciones. Y aquí, una vez llegados a la estación de Valdebebas Norte, ya sería el final de la línea y tendríamos en línea recta hasta el llegar a lo que es el fondo de saco para las maniobras. Y aquí tendríamos un pozo de ventilación y el pozo de ataque de la tuneladora. Y esto sería el proyecto antes de las alegaciones, que ahora os voy a enseñar el modificado. Aquí tenemos el proyecto modificado tras las alegaciones y que nuevamente ha salido a información pública porque el proyecto ha tenido pequeñas modificaciones en la parte norte de Valdebebas, ya que la estación de Valdebebas la han desplazado más hacia el oeste, hacia la calle de Fina de Calderón, en lugar de estar en el terreno donde va a estar el futuro centro de salud, por la gran pendiente que hay en la avenida de Secundino Zuazo. En ese punto, y porque la Asociación de Vecinos de Valdebebas lo ha alegado. En este caso, que además en la parte norte del trazado de la futura línea 11 trae una novedad que ahora os voy a ir enseñando poco a poco. Que el proyecto, que aunque haya tenido cambios, no son cambios muy sustanciales, es decir, muy pocos cambios que os voy a ir enseñando. Pues aquí en la primera página nos encontramos exactamente el mismo trazado, como os he explicado antes, que la alternativa 4 pues tendría la estación de Mar de Cristal en la calle de Arequipa. Luego aquí en el plano la línea 11, cuando se haga el tramo central, pues aquí está el fondo de saco donde tendrá las toperas y luego ya pues irá la ampliación de la línea 11 cuando se haga lo del tramo centro hasta unirla con Conde de Casal desde este punto de Mar de Cristal. Pues aquí es prácticamente lo mismo. Aquí empezaría lo que es la ampliación con el ramal de conexión de las líneas 8 y 11, tal como os he comentado antes. Aquí, al seguir la línea en recta, dirección hacia IFEMA Cárcavas, en el entorno de la calle de Tomás Redondo, pues aquí se ha tenido que desplazar la salida de emergencia por cuestiones de compatibilidad. En este caso, y se ha puesto aquí el pozo de ventilación donde estaba antes ubicada la salida de emergencia a la calle de Tomás Redondo, que es uno de los cambios que ha tenido. Seguiríamos con el trazado, que iría en línea recta hasta tomar una pequeña curva para posicionarse de nuevo en línea recta, llegando a la futura estación de IFEMA Cárcavas, que en este caso estará en la calle de Francisco Umbral con la calle de Cambados y no se puede desplazar más hacia el norte porque aquí pasará el futuro AVE a Barajas, seguiría la línea en recta para luego tener una curva hacia mano derecha, de nuevo estaría en línea recta, teniendo aquí una salida de emergencia. Se cruzaría aquí con el Cercanías para tener aquí la estación de Ciudad de la Justicia, tal como os he comentado anteriormente, siguiendo la línea en recta, con una curva hacia el noreste, y aquí tendríamos un pozo de ventilación. La línea volvería a seguir en recta hasta llegar a la futura estación de Hospital Isabel Central. Y aquí lo que os he explicado antes, el Salto de Carnero, el ramal hacia las futuras cocheras para las líneas 8 y 11, la línea seguiría en recta, tal como estáis viendo aquí, que giraría a mano izquierda, nos encontraríamos aquí otro pozo de ventilación, llegando a la futura estación de aeropuerto T4 y como os he hablado antes del cañón de conexión de las líneas 8 y 11, que una vez abandonada la estación de aeropuerto T4, el trazado seguiría en línea recta hasta girar a mano izquierda, se cruzaría la carretera y aquí tendríamos otro pozo de ventilación, situación de servicio 4B, que ahora os explicaré qué es esto exactamente, otro pozo de ventilación en una línea recta, para luego ya llegar a la avenida de Secundino Zuazo. Y ahora pues os voy a explicar aquí. Reserva de estación para situación de servicio 4B. ¿Por qué se ha hecho una reserva en este punto de la avenida de Secundino Zuazo para una futura estación? Porque aquí en el futuro
habrá un centro comercial en la zona norte de Valdebebas y no se ha incluido ninguna estación en el proyecto original porque en esta parte del barrio había en ese momento una demanda insuficiente en este punto y además porque lo del centro comercial estaba todavía en el aire, que parece ser que lo del futuro centro comercial parece tener luz al final del túnel, que eso se tendrá que ir viendo con el tiempo porque esta futura estación dependerá más de si se hace a corto plazo lo del centro comercial, porque aquí lo que ha pasado ha sido que en el momento de redactar el proyecto, pues debido a la demanda insuficiente, no se ha incluido en el proyecto esta reserva y ya veremos a ver si esta estación se termina haciendo porque todo dependerá del futuro centro comercial, ya que las estaciones más cercanas de Valdebebas Norte e Isabel Central quedarían muy retiradas para dar servicio a los futuros vecinos de esta parte norte de Valdebebas, que ha ido creciendo considerablemente, pues al final se tendrá que hacer esta estación, que esta reserva pues quedaría como pasó con Arroyo Fresno, que la estación se dejó a medias, pero sin hacer los accesos, y esto es lo que se ha incluido en el modificado. La línea seguiría en recta bajo la avenida de Secundino Zuazo, aquí con otro pozo de ventilación, subiendo la línea en recta para luego ya llegar a la estación de Valdebebas Norte, ya trasladada más hacia el oeste, tal como os he explicado. Y aquí estaría el fondo de saco y el pozo de ataque de la tuneladora junto con el pozo de ventilación, que aquí es donde se concluiría el proyecto. Ahora os quiero enseñar una cosa que os puede interesar bastante porque algunos os podréis preguntar que por qué esta alternativa tiene un trazado que no tiene la estación cabecera de aeropuerto T4 y la tiene en Valdebebas Norte. Y aquí está la explicación. Posición estación aeropuerto T4 con respecto al resto de estaciones de la línea. Esta opción diferenciadora se refiere a si la estación T4 se diseña como cabeza de línea o como estación intermedia. Punto y seguido. La opción como cabeza de línea evita que el uso por los residentes en Valdebebas Norte con origen o destino Mar de Cristal se vea afectado por las molestias de embarque y desembarque de viajeros de T4 cargados de equipaje. Esta es la verdadera razón por la que la estación de Valdebebas Norte es cabecera de línea para que dichos vecinos no tengan molestias al subirse o bajarse del tren, porque al poner la estación cabecera en Valdebebas Norte evita que la línea vaya saturada, porque si la estación cabecera fuese la T4, pues ya el tren iría bastante lleno, en este caso, es decir, iría la línea saturada y de ahí pues que se haya puesto en la estación cabecera de Valdebebas Norte para que los vecinos de Valdebebas Norte no estén saturados en la futura ampliación de la línea, que esta sería la verdadera explicación. Por el contrario, dada la situación geográfica del barrio de Valdebebas y el condicionante ineludible de hacer pasar la línea por el intercambiador de Valdebebas E3, se hace imposible un trazado que mantenga todas las estaciones antes descritas en Valdebebas, compatible con la T4 como estación final. Por esta razón, estas opciones de trazado darán servicio a Valdebebas Sur solo a través de la estación de intercambiador y a Valdebebas Norte mediante la misma estación en la avenida de Secundino Zuazo, aunque con circulación de trenes en sentido inverso. Pero se hace inviable la estación E4 en Valdebebas Sureste, cercana al Hospital Isabel Zendal. Es decir, las alternativas 1 y 3
no han sido elegidas por los técnicos porque esas alternativas tenían afecciones al parque de Valdebebas y tampoco daban mucho servicio a la zona sur de Valdebebas, y de ahí que la alternativa 4 sea la favorable. Técnicamente en este caso, porque la zona sur de Valdebebas necesita dos estaciones, que es la de Ciudad de la Justicia y la estación de Hospital Isabel Zendal, que esa sería la única forma de que el trazado del metro a Valdebebas fuese lo más óptimo posible, que destaca dos puntos: la situación geográfica del barrio de Valdebebas y para que los vecinos de Valdebebas no se vean afectados de tanta saturación. De ahí, pues, que en ese caso, en lugar de ser cabecera, la estación de Aeropuerto T4 sea la de Valdebebas Norte. Y ahora vamos con el diagrama de obras y tiempo de ejecución. El proyecto se ha dividido en dos contratos, es decir, en dos lotes, que el primer lote sería Mar de Cristal Hospital Isabel Zendal y el segundo lote sería Hospital Isabel Zendal Valdebebas Norte. Para el tramo 1, en este caso, si vemos el diagrama de las obras, el tramo 1 tendría un plazo de ejecución de 39 meses, mientras que el tramo 2 tendría un plazo de ejecución de 30 meses. Pero esto ya se tendría que ver cuando ya se termine de rematar el proyecto y se tendrá que coordinar a ver cómo se organizan las obras, porque el plazo total de ejecución para esta alternativa 4 de la línea 11 a Valdebebas sería de 3 años y 3 meses, es decir, de 39 meses. Y esto sería todo sobre la actualización del estado del proyecto de la línea 11 Mar de Cristal Valdebebas Norte. Sigo en el siguiente clip para terminar el vídeo. Bueno, pues resumiendo cuentas sobre el proyecto de la futura línea 11 Mar de Cristal Valdebebas Norte. Como ya os he dicho, y lo que he hecho en falta es que no hayan incluido una estación en el entorno del Parque Villarrosa Paco Caño y la calle de Tomás Redondo, en ese complejo empresarial, que es lo que yo he hecho en falta en este proyecto, que lo deja a medias por no haber incluido esta estación, que para tener un presupuesto de más de 700 millones de euros, según la última resolución del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, al salir nuevamente el proyecto a información pública, con las modificaciones que se han hecho en el proyecto, que para tener el presupuesto mencionado por mí se debería de haber incluido dicha estación, ya que el proyecto quedaría más óptimo en este caso. Pero con la parte del cañón de conexión de la futura estación de aeropuerto de 4 de las líneas 8 y 11 es con lo único que estoy muy satisfecho, porque es de sentido común que ese cañón de conexión se haya incluido en el proyecto para que no se tengan que hacer pagos de suplemento del aeropuerto por realizar transbordos, que yo lo expliqué bien explicado todo en el documento de las alegaciones que presenté el año pasado, y que, como os había dicho, podéis ver el vídeo en mi canal con las alegaciones que presenté, y en mi página web tenéis toda la información actualizada sobre lo último de este proyecto de ampliación de la línea 11 Mar de Cristal Valdebebas Norte, que incluso también podéis ver el documento de las alegaciones en una entrada de blog que hice en mi página web con todo lo que alegué, tal como os he dicho. Y esto es todo lo que os he podido informar hasta ahora del proyecto. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y de interés. Ya sabéis que le podéis dar un buen like, os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita para que no os perdáis nada de lo que vaya ocurriendo en los transportes públicos
de Madrid. Muchísimas gracias a todos vosotros por seguir confiando en mí, porque ya sabéis que vuestra confianza siempre vale, y yo quise presentar estas alegaciones porque esto se trataría de una participación ciudadana que a mí me parece bien en este sentido que la Consejería de Transportes lo haya hecho de esta forma, porque esto es una verdadera transparencia, aunque no haya sido con un buen resultado al 100%, que se haya quedado a medias lo que yo os he dicho de esa futura estación que no han incluido, pero sí en la parte de aeropuerto T4, con lo que yo me he sentido satisfecho, y que en este caso aquí las alegaciones sí que han dado resultado. Nos vemos en los siguientes vídeos del canal. ¡Chao! Os quiero muchísimo.